El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México pasa por un momento de redefiniciones. En su visita de supervisión de las obras de la refinería Lázaro Cárdenas en Veracruz, pidió a los mexicanos ubicarse en el lugar que corresponde frente a la Cuarta Transformación. Escuchamos. No es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales. No hay medias tintas. Dijo, somos conservadores o somos liberales, o estamos con la transformación o estamos en contra de la transformación. Me da mucho gusto saludar y además le agradezco enormemente que nos acompañe el maestro Alfonso Zárate, un muy destacado catedrático, articulista, editorialista y es presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario SC, a quien vuelvo a saludar. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. ¿Qué le dice esta posición del presidente de decir o estás con la transformación o estás en contra de la transformación, donde ve o liberales o conservadores? A mí me parece, Alejandro, que es importante ofrecer algún elemento de contextualización. Y es el siguiente. Usualmente las campañas políticas generan condiciones de confrontación política, ideológica, y también es frecuente que para intentar ganar los candidatos recurran a todo, incluso a golpes bajos contra sus adversarios, y naturalmente que todo esto deja muchas lastimaduras. Y por eso, una de las primeras tareas del candidato triunfante consiste en poner en marcha lo que se llama la operación cicatriz, es decir, tenderle la mano a sus adversarios, llamar a la unidad. Y sin embargo, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, quizá como una consecuencia de más de 30 años de activismo político y de 12 años de campaña por la presidencia de la República, no ha dejado de conducirse como un activista social. Y algo similar le ocurre a sus seguidores o a muchos de sus seguidores, que parece que no se han percatado de que ya no son oposición, de que son gobierno. Y por otro lado, creo que para acercarse al perfil psicológico de López Obrador, es importante tener presente una experiencia mística que vivió hace muchos años. En 1983, cuando era presidente del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco, el líder de la Confederación Nacional Campesina, también en Tabasco, Darwin González Ballina, lo invitó un día de campo a las orillas del río Grijalva. Pero mientras la mujer de Darwin preparaba la comida, decidieron darse un chapuzón y meterse al río. Y cuando ya venían de regreso, de cruzar el río, Andrés Manuel sintió que una corriente lo jalaba hacia abajo. Y como lo había hecho anteriormente, pues tomó impulso, salió a flote, pero de nueva cuenta volvió a ser tirado hacia abajo, se impulsó otra vez, pero no logró salir. Y entonces, según recuerda el propio González Ballina, le pidió a Dios que lo salvara, si tenía alguna misión para él, y el nuevo impulso logró finalmente, con la poca energía que le quedaba, salir del río. Y ya no se quedó a comer, se fue directo a la casa de su madre y le contó lo ocurrido. Doña Manuela lo llevó al templo y le pidió que nunca olvidara ese momento, y le dijo que si Dios lo había salvado era porque tenía una misión que cumplir. Y yo creo, Alejandro, que es a partir del reconocimiento de esa experiencia mística, de la experiencia en el río Grijalva, que puede entenderse en mejor medida su narcisismo. Entonces, López Obrador está convencido de que tiene una misión y de que esa misión le fue encomendada por el Creador. Y esa misión consiste en llevar a México hasta un nuevo estadio de su desarrollo, a la Cuarta Transformación, lo cual ubica a Andrés Manuel en la dimensión de los grandes héroes de la patria, de Miguel Hidalgo con la independencia, de Benito Juárez con la reforma, de Madero y Cárdenas con la revolución. Entonces, cuando alguien se asume con un perfil de epopeya, pues nos está diciendo que se presenta con una imagen exaltada de sí mismo. Y esta imagen favorece
que el presidente en ocasiones tenga una manera tan rotunda, pero al mismo tiempo yo diría tan simple respecto a la realidad. El presidente se asume entonces no solo como un líder político, sino también como un guía espiritual y quizá algo que es más notorio cada día, que es su religiosidad. Es una religiosidad, Alejandro, que lo ha acompañado siempre. Hay que recordar, por ejemplo, que su hijo más pequeño se llama Jesús Ernesto, y le puso Jesús por Jesucristo y Ernesto por el Che Guevara. Lo que pasa es que, bueno, era más reservado respecto a este tema, pero hoy que es presidente de la República ya no tiene, digamos, que reservarse y lo manifiesta de una manera tan clara que desde luego contradice lo que nos había dicho también mucho tiempo, que es su juarismo. Y creo también que parte de esta personalidad es su necesidad imperiosa de hablar, de predicar. Lo hace todos los días y en gran medida su discurso repetitivo y fatigoso va perfilando una visión simplificadora de la realidad. Nos dice, por ejemplo, que gobernar no tiene ciencia, que una estampita, el detente enemigo, porque el corazón de Jesús está conmigo, lo protege contra los males, y nos dice también que estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, ayuda mucho para que no nos dé el coronavirus. Sí. Y desde luego, qué decir de sus anuncios de que la corrupción ya se acabó, pues aunque todos los días aparezcan evidencias de compras gubernamentales a sobreprecio, como ocurrió con los ventiladores que le vendió el Seguro Social Manuel Bartlett hijo, o qué sucede con la entrega de contratos y de concesiones por asignación directa y no por licitaciones, y entonces parte de esta simplificación lo lleva a dividir a la sociedad en buenos y malos. Buenos los que apoyan su proyecto, malos los que se oponen a él. No hace mucho, seguramente recordarás, en una de las mañaneras, dijo que los periodistas y los medios de comunicación deberían definirse claramente por la Cuarta Transformación, que esos eran los buenos periodistas y no los que se comportaban con una supuesta neutralidad y menos los que estaban en contra. Entonces, la sociedad salió muy polarizada del último proceso electoral. Sí. Y lamentablemente el discurso del presidente, lejos de intentar construir puentes, de respetar las disonancias como lo haría un gobernante demócrata, como lo hace, por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel, se ha propuesto agudizar las contradicciones. Y eso es una mala noticia, y peor aún en un país que está enfrentando la tormenta perfecta. Sí. Una pandemia que nos ha metido en una brutal recesión, que está significando el cierre de decenas de miles de empresas y el desempleo de millones de mexicanos, y a la cual se agrega el desbordamiento de la inseguridad. Pero, entonces, sí. Maestro Zárate, en este siglo XXI, ¿cabe una visión de blanco o negro, de estás conmigo o estás contra mí? Sí, no debería, desde luego, Alejandro. Yo creo que en realidad nunca. Lo que se espera siempre de un jefe de Estado es un gran liderazgo, es presidente de todos los mexicanos. Entonces no importa que el presidente haya ganado contra, no sé, el 47% de los mexicanos, al final de cuentas gobierna para todos. Así que esa visión de el que está conmigo es el bueno y el que no está está en contra, resulta muy simple, muy simplista, pero además no contribuye a generar las condiciones para que jalemos juntos. Hay que recordar, por ejemplo, que precisamente a partir de los impactos brutales de la pandemia, hay decenas de miles de negocios, sí, de negocios pequeños, de changarros, que están cerrados, y la gente vive al día. Y en ese momento, organismos empresariales, pienso, por ejemplo, en Canacintra, en la propia Coparmex, e incluso ya en el último momento el propio Consejo Coordinador Empresarial,
que han planteado una propuesta al presidente de un gran acuerdo nacional en el cual participen las instituciones académicas, las organizaciones sindicales, empresariales, sociedad civil, con la idea de que entre todos se construyan propuestas para enfrentar esta dura situación. ¿Qué hacer con la gente que ha perdido todo su ingreso, que no tiene para llevar el pan a su familia todos los días? Y lamentablemente hay un rechazo del jefe del Ejecutivo, los ha desestimado, y todas estas son malas noticias porque son tiempos especialmente para la unidad, aunque entiendo que va a ser muy difícil la rectificación, porque estos rasgos del perfil psicológico que he comentado nos hablan de alguien que siente que tiene una inspiración prácticamente divina, que sus intuiciones son la realidad, que sus percepciones son la realidad, y entonces esto quizá está alentando, lo cual es una buena idea, el que la gente empiece a pensar que las soluciones no deben venir necesariamente del poder central, de Palacio Nacional, sino que hay también que construir soluciones desde lo regional. Y ahí están ahora algunos gobernadores atendiendo los problemas serios, apostando a poner sus recursos para atender estas necesidades. Así es. Entonces creo que si hay una buena noticia en todo esto es un despertar de los valores ciudadanos, de esperar menos de los dones que se otorgan desde el poder público y tratar de encontrar otras soluciones que no estén necesariamente en Palacio Nacional. Pues sí, a ver, ojalá lleguen. Maestro Zárate, ha sido un gusto saludarlo y le agradezco nuevamente habernos acompañado. Igualmente, Alejandro, un abrazo. Gracias, que le vaya muy bien, un abrazo también.